Perfecto. Hola, hola, doctora Marisa Facino, ¿cómo está? ¿Quién está? Ok, bueno, ellos son, sí. Doctora Patricia, nada más si nos escucha, puede abrir su micrófono. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias, ya estamos aquí, estamos en No sé si, no preparación. veo no sé si se ve la imagen porque no me aparece para la cámara, no sé qué puede estar pasando. Ahorita le van a dar, Perfecto, perfecto. y y está con usted el doctor Requena y la doctora. No, Facino. me escribieron, recién me dijeron que estaban por conectarse. Perfecto, excelente, le agradezco muchísimo. Yo soy el doctor Martín Lajú, ¿eh? Nada más Bueno, un gusto, para que Martín. reconozca mi voz. Perfecto. Muchas gracias. Estamos en preparación y ya le avisamos cuando salimos en línea, ¿ok? Ya está la doctora, quizá nada más hacer la prueba de si la doctora, Patricia Gaguero puede poner sus diapositivas. Gracias. Tiene el podio para. Sí, a ver si puedo. No sé si ven bien allí. Sí, ahora lo estamos viendo en pantalla completa. Muchas gracias. Bien. Bien. Tenemos cámara. Sí, la tenemos aquí atrás. De hecho, estoy esperando que llegue el podio para apuntar hacia el podio y que la gente sí. O sí. Con 2 minutos. Gallero es mi apellido por las dudas, porque siempre se dice en general de forma caguero. ¿Qué dice? ¿Cómo?
A la brevedad. Vamos a esperar un par de minutos más. Estamos aquí resolviendo un tema técnico. Bien. Sí. Sí, ¿cómo ves los casos? Pero el panelista es virtual. Sí. Ok. Entonces lo que podemos hacer es, si usted me ayuda, si gusta, aparece ahí para que la televisión se vea como la imagen. Y ya posteriormente la cambio para que en las preguntas usted pasa. Me dicen si ya empiezo, ¿no? Ya. Me dices cuándo sale en línea. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al Seminario Institucional de Cáncer del Instituto Nacional de Salud Pública. Mi nombre es Martín Layú, soy profesor investigador aquí del Instituto Nacional de Salud Pública y líder de esta iniciativa de contar con un seminario recurrente sobre cáncer en el Instituto Nacional de Salud Pública. El día de hoy, realmente para mí, tenemos una sesión que es muy cercana a mi corazón porque es atajando uno de los problemas en salud pública más grandes que creo yo tenemos ahora en cáncer en México, que es el cáncer colorectal. Yo he trabajado durante ya algunos años para tratar de pensar cómo establecer programas de tamizaje para cáncer colorectal en México. Y el día de hoy tenemos la fortuna de contar con representantes del que yo o muchos consideramos es el grupo que ha liderado el tamizaje para cáncer colorectal en América Latina, que es un programa pionero en Uruguay. Entonces, hoy realmente es un honor tener con nosotros a la doctora Marisa Facino, que es oncóloga, que es la directora del Programa Nacional de Control de Cáncer del Ministerio de Salud Pública. Ella es oncóloga médica y es una líder en oncología médica en Uruguay. También tenemos la participación de la doctora Patricia Gaguero. Ella es gastroenteróloga y es pues una líder en el programa de tamizaje para cáncer colorectal en este país, además de la participación del doctor Nicolás Requena
que es oncólogo médico y es miembro del equipo técnico asesor del Programa Nacional del Control de Cáncer del Ministerio de Salud Pública de Uruguay. Entonces, el día de hoy ellos nos presentarán, empezando por una presentación que será comentada. La presentación será dada por la doctora Gaguero y luego recibiremos comentarios de la doctora Facino y del doctor Nicolás Requena. Muchísimas gracias a ustedes por estar aquí. Yo sé que es el fin del día ya en Uruguay, bueno, pero les agradecemos muchísimo. Bueno, buenas. Comienzo yo entonces, buenas tardes. Sí. Para nosotros, ¿comenzamos? Adelante, por favor. Está bien. Bueno, no sé si se ve bien, si me escuchan bien. Perfectamente. Bueno, perfecto. Bueno, buenas tardes. Es para nosotros un placer compartir con los colegas de México un tema que también nos preocupa y nos ocupa mucho. Un tema que particularmente hace muchos años que me dedico. Y bueno, agradecerles a ustedes y a la doctora Facino que me permitió compartir esto con ustedes. Bueno, porque es un problema que nos preocupa. A mí me gusta siempre comenzar con esta imagen de Globocan, donde vemos que lamentablemente las zonas oscuras en América Latina está en Uruguay. Tenemos una incidencia que está en los quintiles más altos a nivel mundial, igual que el tema mortalidad, también estamos junto con Argentina en los quintiles más altos. Por eso es un tema que hace tiempo que nos estamos dedicando. Y contar un poquito cómo empezó esto, ¿verdad? En el año 95, cuando hablamos en Uruguay de cáncer de colon y de screening de cáncer de colon, siempre recordamos al doctor Eduardo Fenocchi. Eduardo fue un curso, el curso internacional de avances en gastroenterología en Chile. Allí el profesor Nakamura hizo una exposición acerca de cáncer de colon y la utilización de los test inmunológicos. Acá todavía se está usando, por supuesto, estamos hablando del 95, el test de Guayaco, el test de Weber. Y a Eduardo le pareció que realmente era un test muy aplicable para nuestro país, justamente por la incidencia que tenemos, que era un test muy aplicable. Comenzaron reuniones con Nakamura, que también le pareció que era lo ideal este país para un proyecto de screening. Y bueno, con el apoyo de JICA, después de mucho tiempo se fue diseñando el programa. Entonces se realizó un plan piloto. Después que el plan piloto tuvo éxito, se creó un centro coordinador, se dedicó al entrenamiento del personal técnico, empezamos las campañas públicas y a medida que fuimos haciendo esto, fuimos aumentando los puestos de captación. O sea, todo esto fue, por supuesto, llevó unos años, paso a paso, consensuado entre todos los actores, monitorizando los indicadores que elegimos y, por supuesto, con la uniformidad de criterios, ¿verdad? Hubo una preplanificación, la planificación integral, un estudio de viabilidad, el piloto. Luego del piloto lo fuimos ampliando, el screening que se llevó a todo el país y después sostener ese sistema de screening, ¿verdad? ¿Por qué lo podemos hacer? Por nuestra tasa elevada. Otra cosa que sabíamos que es importante cuando queremos hacer un plan organizado, ¿verdad? Es que para que tenga realmente el éxito es que tenga el impacto, ¿verdad? Que sea organizado, que llegue a un impacto, o sea, que logremos descender la incidencia. Por supuesto que son planes a largo plazo. A veces eso, acá no podemos esperar resultados inmediatos, ¿verdad? Siempre deben ser hechos con un marco legal, con los estudios de factibilidad, con una correcta recolección de datos, porque digo, lo que nos va a permitir medir siempre los indicadores, si estamos haciendo bien las cosas o no, va a ser esa correcta recolección y análisis de datos. La disponibilidad de muchos centros de atención, de captación, porque nosotros no tenemos un sistema como sí hay en otros países que al paciente se lo contacta por correo, se le envía el test y el paciente devuelve el test. Nosotros necesitamos atraer a la gente que vaya a los puestos de captación, por eso es importante tener disponibilidad de los mismos. Por supuesto, cerrar el círculo. Si hacemos el test, tenemos que tener un servicio de diagnóstico y de tratamiento adecuado. Si el paciente tiene un test positivo, tenemos que tener ya la disponibilidad para hacer el estudio endoscópico y para el tratamiento adecuado. Algo que es importantísimo para los tamizajes
que tiene que ser que sea gratuito. Eso es un factor importante que en la mayoría de los lugares de screening organizado el tamizaje es gratuito y así puede ser para toda la población. Y es muy importante que los centros de atención primaria, nosotros siempre tratamos de entrenar y hacer hincapié en los centros de atención primaria que estén involucrados en la captación de esos pacientes. Nosotros estamos hablando que empezamos en el año 2000. Teníamos en aquel momento, yo me acuerdo que en aquellas charlas todavía se hablaba la colonoscopía, el colon por enema, la rectosigmoidoscopía. Digo, esas cosas han cambiado y ahora sabemos que hay países que utilizan como método de screening la colonoscopía, que seguro que sería lo ideal para hacer, pero por supuesto que no tenemos endoscopistas suficientes, centros suficientes, recursos suficientes, y además esos lugares donde se hacen ese tipo de screening, la adherencia de los pacientes es mucho menor. El test inmunoquímico que propusimos a partir del 2000 era un test que es específico antihemoglobina humana, o sea que no requiere una dieta previa, que se utiliza en el domicilio, que tiene una alta sensibilidad y especificidad, que es fácil de recolectar, higiénica la muestra, que no reacciona con otras hemoglobinas, por eso decimos que no requiere una dieta previa. Eso hacía que el test anterior tuviera mucho menos adherencia que con ese test, donde el paciente no podía comer carne, no podía tomar algunos medicamentos. Con estos test, el paciente hace una vida normal y es un test muy sencillo de utilizar. Y otra cosa importante es que no reacciona con hemoglobinas degradadas, o sea que no va a venir que porque el paciente tenga una gastritis y esa hemoglobina se va a censar, sino que va a ser con las hemoglobinas del tracto bajo, con la hemoglobina del colon, que es la que nos interesa a nosotros. Acá hay una imagen de ese plan piloto que cuando se comenzó, que fue en el año 96, al principio se utilizaban unos test que eran cuantitativos con un punto de corte alto, que fue un tiempo, y después, como todo esto fue organizado por JICA, tuvimos un gran apoyo de JICA en cuanto a la parte de organización y a la parte material. Ahora les voy a mostrar algunas imágenes del centro, pero en el año 96 se realizó en un lugar donde se hacían los carnets de salud, donde concurría gente sana que estaba trabajando, personas mayores de 50 años, se hizo un plan piloto con 1000 personas en el año 96. Acá hay un trabajo que se hizo justamente con esas 1000 personas y en aquel momento tuvimos un índice de positividad bastante alto, de 14,6%, que no es el índice que vemos ahora, pero sí logramos una gran adhesión de los pacientes y fue el plan, digamos, de donde comenzó todo lo que es el programa de screening del Uruguay. Acá hay una imagen de cuando se inauguró el Centro de Cáncer Digestivo. En el año 98 el Ministerio de Salud Pública creó el programa de cáncer digestivo para coordinar y programar todas las actividades que tengan que ver con la prevención y la detección precoz. En el año 2000 se crea el Centro de Cáncer Digestivo en el Instituto Nacional del Cáncer, al cual pertenezco, y en el 2001 se inició la campaña nacional. En ese momento teníamos los test de lectura automática con un punto de corte de 100 y era un plan oportunista porque era un plan, nosotros invitábamos a la población e íbamos a las poblaciones a buscar la gente para que se realizara los test. Llegamos a recibir de muchos lugares, como ven, miren, teníamos todo muy aceitado el traslado de los test porque no precisan una cadena de frío. Nosotros mismos leíamos los test, teníamos las máquinas, en aquel momento eran la Sensor Micro, teníamos equipamiento que había sido donado también por JICA de alto nivel. Ahí tenemos las máquinas que nos permiten, ¿verdad? No solo que son máquinas para leer la detección de sangre, sino por supuesto la cuantificación que va entre 0 y 1800, que tienen algo muy importante como es preseleccionar el nivel de corte, porque yo creo que el nivel de corte no es como un nivel mundial, ¿no? Es un poco, hay que adecuarlo también a cada país, a la incidencia, a la disponibilidad de centros de endoscopía, porque tenemos que saber que tenemos que responder cuando hacemos un test y tenemos un resultado, tenemos que también tener todo armado lo que viene después. Lo hemos visto en otros países que midiendo esos indicadores, digo, a mí me gusta mucho un trabajo, hablábamos con Marisa de Holanda, que ellos empezaron, programaron y vieron que ese punto de corte no se podía cumplir con el programa y hubo que reverlo. Con estas máquinas nosotros podemos decir qué punto de corte es el que necesitamos para nuestro país. Y por supuesto que es el tipo de test que necesitamos para hacer un tamizaje. Otra cosa que a nosotros pudimos disfrutar muchísimo era también la parte de anatomía patológica, o sea, nosotros
realizamos las entrevistas con los pacientes, leíamos los test, se hacían las colonoscopías y toda la anatomía patológica se realizaba en el mismo centro. Teníamos técnicos que habían sido entrenados en Japón y ellos procesaban las muestras, inclusive acá ven, teníamos un Pentax, o sea que nosotros también podíamos ver, estuvimos estudiando mucho la clasificación de CUDO, entonces veíamos un poco los pólipos, hacíamos un trabajo que veíamos, nos parecía según CUDO qué clasificación era, y después veíamos la anatomía patológica, lo que lo hacía muy disfrutable, para los que nos gusta, disfrutamos muchísimo esto, y también muy beneficioso para el paciente. También cada tanto venía gente de Japón y nos entrenaba en nuevas técnicas o en mejorar las técnicas que estábamos utilizando. Y bueno, y nosotros hacíamos también nuestras capacitaciones, no solo en Montevideo, sino que nos dirigíamos al interior, porque acá ¿qué es importante? Es muy importante en el screening de cáncer de colon que la gente esté informada, que sepa cómo es el cáncer de colon, por qué se puede prevenir. Eso a nosotros nos parece fundamental, trabajamos mucho en eso, en enseñarles que nosotros justamente es un cáncer que nos da una ventana que nos permite prevenir, pero también hay que capacitar a los médicos. Hasta ahora es común que a veces nos llegue alguna receta que diga que solicita el test y como dato clínico nos pone rectorragia. O sea, el médico tiene que estar entrenado, tiene que estar atento, tiene que captar la gente y que además cuando hacemos la entrevista captar a veces gente, ver la parte de los antecedentes familiares, decidir si vamos a hacer la colonoscopía o si vamos a hacer el test. Para eso es que hacemos estas capacitaciones en todo el país. También en el año 2008 creamos la primer guía, una guía para el equipo de salud con todo lo que era justamente las sugerencias para cáncer de colon, que se actualizó en el 2018 y que vamos a sacar ahora, ya estamos trabajando, ya está finalizada, la guía actualizada al 2023, donde hemos hecho algún cambio, sobre todo en el punto de corte. Otra cosa fundamental, como hablábamos, era un poco, nosotros tenemos que hacer campañas de difusión, de información. Entonces, algunos de los afiches que utilizamos, que los utilizábamos en los centros de salud, pero también en los ómnibus, en los lugares donde la gente podía leer y podía informarse. Esto es otro de lo que utilizamos. Hablamos de la prevención primaria y un poco la información básico y necesario como para atraer a la gente para que entienda por qué debemos hacer este tipo de test. También lo que hicimos hace unos 12, 13 años fue hacer un colon gigante. Es un colon que es un inflable y en el cual la gente puede entrar, puede recorrer, le podemos explicar justamente qué son los pólipos, cómo van creciendo, por qué insistimos, qué es lo que captamos con el test, ese pequeño sangrado. Y algo que hacemos en nuestro país está la Comisión de Apoyo de Lucha contra el Cáncer, y ahí lo que llamamos movilizadoras, y bueno, ellas muchas veces van a los liceos, cuando instalamos el colon en muchos puntos del país, hacemos la capacitación con los médicos de ese lugar, y muchas veces van a los liceos y se les insiste mucho en lo que es la prevención primaria, se les explica, se les da información, que es importante también eso. Entonces, ¿a qué población apuntamos nosotros? ¿Cuáles son nuestra población diana? Es las personas entre 50 y 74 años, que no tengan antecedentes personales de pólipos ni de cáncer colorectal, que no tengan antecedentes familiares de primer grado, de familiares jóvenes menores de 60 años con cáncer de colon, que no sean portadoras de una enfermedad inflamatoria, que no tengan síntomas sugestivos de cáncer de colon y que tengan una enfermedad hereditaria. Esa es la gente a la que apuntamos y aunque esto parezca sencillo, eso es una de las cosas fundamentales que tenemos que difundir, sobre todo entre los médicos y recordar entre los médicos. También es común que vengan test solicitados a personas de 85 años que no sería la indicación. Y tenemos las poblaciones con riesgo elevado, ¿no? Cuando tienen familiares menores o dos familiares con cáncer de colon, por supuesto, síntomas, sangrado, anemia, cambios en el ritmo defecatorio, la enfermedad inflamatoria, lo que hablábamos, antecedentes personales de cáncer, a veces también nos pasa eso. Personas que tuvieron cáncer de colon operados y vienen con la receta para el test. Estas personas se van a estudiar todos con colonoscopía. Y bueno, yo quería mostrarles un poquitito los resultados de aquel plan oportunista, porque después esto era el único plan que había en nuestro país. Después ya el ministerio, después seguramente Marisa les cuente mejor, ya se hicieron lo que se llaman las metas, que ya la salud privada empezó a participar de otra forma. Entonces, para aquel momento nosotros entregamos 66.833 test y tuvimos un 94,7% de devolución, que es una cifra enorme, porque en los
grandes trabajos que vemos a nivel mundial, no se ven en general estos números. Atrás de eso hay muchísimo trabajo de los médicos que estábamos trabajando en ese momento, junto con los administrativos, mucha llamada, o sea, hay que estar mucho atrás de la gente, porque esto tiene su logística, capaz que no es como el Papá Nicolau o la mamografía, que uno no solo que está más medurizado en la gente, sino que uno va y hace el test y espera el resultado. Aquí hay que entregarlo, hay que utilizarlo en la casa, hay que devolverlo, entonces, digo, hay como que estar atrás de la gente. Tuvimos en aquel momento un 9% de positividad y en el 62% se hicieron colonoscopías. Fue un porcentaje de 37,9 o no quisieron realizarse. A veces en aquel momento era complicado porque allí había gente de la salud privada acceder al estudio en la salud privada, pero ahora seguramente en los últimos años los test que hemos entregado tenemos un porcentaje mayor de colonoscopía. Sin lesiones, un 27,5%. Con lesiones, un 72,5%, de las cuales fueron no neoplásicas 1.234, que es un 48%, y neoplásicas un 52%. Y con las lesiones neoplásicas encontramos cáncer avanzado en 200 lesiones, precoz en 126, adenomas simples en 466 y avanzados en 545. Un poco para resumir eso, del 100% de los test procesados tuvimos un 9% de positividad, actualmente estamos alrededor de un 6% en la positividad de los test, hicimos en el 62,1% de los pacientes la colonoscopía y encontramos una neoplasia avanzada en el 24,6%, un adenoma avanzado, que un poco es a lo que más apuntamos cuando hacemos screening, ¿verdad? El adenoma avanzado, un 15,4% y un porcentaje de cáncer del 9,2%. Estos son algunos de los trabajos que hicimos con esos números, ¿no? Porque queríamos ver un poquito el tema del valor del FECATEST y las lesiones que encontramos. Nosotros vimos más o menos, por ejemplo, en un trabajo, comparamos los hallazgos en las colonoscopías de los pacientes con FECATEST a los pacientes sintomáticos y encontramos más adenomas avanzados en los pacientes con FECATEST positivo que en los pacientes sintomáticos. Y lo otro que vimos fue un poco con respecto al valor del FECATEST, vimos que alrededor de los 400 nanogramos de hemoglobina por mililitro fue donde encontramos la mayoría de los adenomas avanzados. Eso nos sirvió para hacer otro trabajo que publicamos este año, viendo sobre todo con el tema de la pandemia, con la priorización, buscando justamente los adenomas avanzados, que es lo que más nos interesa, lo que nos llevó a este otro trabajo que también lo tuvimos en cuenta cuando hablamos nuevamente en las guías para hacer un cambio en el punto de corte. Bueno, yo lo que creo que es importante en un programa de screening es el convencimiento, como digo yo, siempre de las autoridades, de los médicos y convencer a la población, ¿verdad? A la comunidad, porque en esto todas las tareas de prevención y detección precoz son las que realmente nos van a llegar a un descenso en la incidencia y la mortalidad. En una tarea que lleva tiempo, que no hay que ser ansioso porque esto es a largo plazo, por eso lo fundamental es ese convencimiento de todos los médicos y de la población de que el cáncer de colon se puede prevenir y que tenemos las armas como para poder hacerlo. Bueno, les agradezco y a las órdenes para cualquier duda que tengan. Bueno, muchísimas gracias, doctora, por su presentación. Entonces, yo entiendo que vamos a pasar ahora a una conversación moderada por la doctora Facino. Entonces, no sé, doctora, si está, bueno, tiene abierto el micrófono, parece. Bueno, muy buenas tardes a todos. Realmente agradecemos al doctor Layuz que nos haya dado la oportunidad de comentarles un poquito en qué está el Uruguay relacionado a el tamizaje de cáncer de colon. Somos 3.400.000 habitantes y eso tiene que quedar muy claro porque es probable que algunas cosas de las que comentemos sean más accesibles para realizar en nuestro país porque somos un país pequeño, que no hay accidentes demográficos y que el nivel intelectual es elevado y no hay grandes diferencias socioeconómicas. Eso tiene que quedar claro porque
sino a veces parece que estamos hablando del país de las maravillas. Disculpen que lo diga así, pero es como les comento. El Programa Nacional de Control del Cáncer del Ministerio de Salud Pública, que se creó en el 2005, tiene como objetivos, por supuesto, que disminuir la mortalidad y la incidencia del cáncer en nuestro país. Depende del Ministerio de Salud Pública. Bueno, quien les habla hoy es la directora, pero también estoy aquí con el doctor Nicolás Requena. El PRONARCAN está constituido por los que están allí a la izquierda de la pantalla, la doctora Valentina Baldassari, Nicolás Requena y el doctor Matías Villar. Es gente joven con la que trabajo y este es nuestro equipo. Es la segunda causa de muerte en nuestro país, el cáncer, y ya en muertes prematuras pasa a ser la primera causa de muerte. Diagnostican en el cáncer 17.000 casos nuevos por año, de acuerdo al Registro Nacional del Cáncer, y fallecen 8.000 personas de esta enfermedad por año. Es importante decir que el registro que tenemos en nuestro país es un registro nacional del cáncer, es decir, toda la información, tanto en incidencia como en mortalidad, llega a el Registro Nacional del Cáncer. No estamos hablando de que sea de un departamento, provincia o estado, es de todo el país. Bien, aquí tenemos la incidencia de cáncer de colon en las mujeres, en el cual sería la segunda, ¿no verdad?, en incidencia, después de cáncer de mama, y en la mortalidad es la tercera, ya que tenemos primero el cáncer de mama y el cáncer de pulmón. ¿Qué pasa en el hombre? Bueno, en el hombre tenemos que el cáncer de colon es el tercero en incidencia, luego de cáncer de próstata y el de pulmón, y en mortalidad está en segundo lugar. Si ustedes ven, y voy hacia atrás, en la mujer el cáncer de pulmón en mortalidad superó al cáncer colorectal. ¿Por qué? Bueno, por el tema del tabaquismo en nuestro país vinculado a la mujer. Sin embargo, como vemos acá en el hombre, no. Es primero pulmón y segundo cáncer de colon recto. Es el segundo cáncer más frecuente en ambos sexos, con 1.800 nuevos casos por año y 1.000 muertes por esta enfermedad. Como bien dijo la doctora Gallero, en el Uruguay el método de screening poblacional es la detección a través de sangre oculta en materia fecal o en heces, y si ello da positivo, se procede a realizar la videocolonoscopía. Como también dijo la doctora recién, la última guía fue realizada en el 2018 y desde el Programa Nacional de Control del Cáncer del Ministerio creímos oportuno que había que actualizarla. Como también sabrán que hemos actualizado la guía de cáncer de cuello de útero y en breve también, después de salir la de colon, va a salir la de cáncer de mama. Esta guía fue elaborada por un equipo multidisciplinario e interinstitucional de referentes en la temática, ¿no? El objetivo era proporcionar a los profesionales de la salud una herramienta precisa y actualizada para abordar de manera efectiva y estandarizar la prevención y detección temprana de esta enfermedad, que, como dijimos, es altamente prevalente en nuestro país. El cáncer colorectal es una de las principales causas de morbimortalidad en el mundo, pero con la implementación de prácticas clínicas basadas en la evidencia es posible marcar una diferencia significativa en su impacto. Esta guía ha sido elaborada considerando la última evidencia científica y la experiencia clínica para ofrecer recomendaciones con fundamento en la prevención de este cáncer. Se enfatiza la importancia de un enfoque multidisciplinario para brindar una atención integral y personalizada a cada persona. Fíjense que empezamos allá por mayo del 2022 y recién va a salir ahora la guía. Es decir, nos ha llevado muchísimo tiempo porque fue consensuado con los diferentes actores y ahora les vamos a contar en qué consistió el desarrollo de la guía y la metodología de la misma y las conclusiones a las que llegamos. Contamos con la doctora Mónica Castro, que es una doctora salubrista y que aparte es representante de la OPS en Uruguay,
ya que es experta en metodología de guías de práctica clínica. Contamos con expertos nacionales de diferentes disciplinas afines al cáncer colorectal, que ahora después nombraremos las instituciones, y como revisores internacionales tenemos a la Organización Mundial de la Salud, a la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer, y también expertos en el Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante. En esta etapa, como bien dijimos, ya está finalizada, falta la publicación de la misma. Aquí tenemos las instituciones que han participado. Por supuesto que la universidad, la academia, las sociedades científicas, el Instituto Nacional del Cáncer, donde pertenece la doctora Gallero, diferentes hospitales pertenecientes al sector público. Recordemos que el sector público en nuestro país ocupa el 45% de los usuarios de nuestro sistema, ¿no, verdad? Bien. ¿Cuál fue la justificación de esta actualización? Como bien dijimos, la anterior era el del 2018 y creímos conveniente que había que incorporar estrategias de tamizaje y seguimiento para un mejor equilibrio en la detección precoz de este tipo de cáncer y la capacidad del país para la realización también de las colonoscopías, ¿no, verdad? La población diana es la población de riesgo promedio, que son todas las personas entre 50 y 74 años, sin síntomas ni signos de cáncer colorectal, sin antecedentes personales o pólipos adenomatosos, sin historia personal de enfermedad inflamatoria intestinal como colitis ulcerosa crónica, como enfermedad de Crohn, sin historia familiar, tampoco de cáncer en familiares de primer grado, sin diagnóstico de síndromes de predisposición hereditaria al cáncer colorectal, como por ejemplo la poliposis adenomatosa familiar o el Lynch. Los puntos claves de la guía eran el tipo y características del test inmunoquímico de detección de sangre oculta en materia fecal, recomendado para el tamizaje, el punto de corte de este test para optimizar la relación beneficio y capacidad de servicios de colonoscopías, las buenas prácticas de evaluación de la preparación para la misma para la colonoscopía, recomendaciones para la vigilancia de pólipos y definición de grupos especiales que requieren otro tipo de recomendaciones justamente específicas. Acá, ahora, sobre la metodología de la guía, le voy a dar paso al doctor Requena, que va a continuar con la disertación. Bueno, buenas tardes a todos. Primero que nada, muchas gracias. Y para continuar rápidamente con la presentación, vamos a hablar un poquito sobre lo que fue la metodología y finalmente vamos a hacer un breve punteo sobre las recomendaciones finales a las cuales se llegó con esta última actualización de la guía. La idea del proceso fue que se desarrollaran 4 pasos principales. Primero que nada, se hizo una revisión de la guía de práctica clínica del 2018, la previa, y se identificaron recomendaciones para actualizar o que fuera necesaria desarrollarlas de nuevo. De acuerdo a esto, se definieron las preguntas basadas en las preguntas PICO. Bien, los puntos propios de las preguntas PICO se trata sobre la población, la intervención a realizar, los comparadores y los resultados. Bien. También se hizo una búsqueda y evaluación de guías de práctica clínica desarrolladas en los últimos 5 años. Y finalmente, la elaboración de las recomendaciones en base a la certeza, tanto de la evidencia y de nuestra realidad nacional. Siempre tener en cuenta ese punto en el cual uno debe de adaptarlas a nuestra realidad nacional. Bien, con respecto a la metodología, también podemos decir que se definió la adaptación de aquellas guías de práctica clínica con un mayor puntaje por AGRI. Recordemos que el método AGRI es un método que nos permite la valoración de tanto la información como las recomendaciones en las guías de práctica clínica. Aquellas con un mayor score fueron por las que se optaron. En nuestro caso, se optaron por estas 2, la Screening for Colorectal Cancer de Estados Unidos y también la guía de la American College of Gastroenterology, cuando tuvimos que buscar información sobre algunos puntos que no fueran muy a la profundidad en esas guías, se hizo una revisión sistemática de la evidencia disponible y posteriormente también se realizaron y elaboraron las recomendaciones necesarias adecuadas a nuestro país. Con respecto a la definición de las recomendaciones, como bien comentamos, el acuerdo, este es un punto muy importante de la guía de práctica clínica, es que hubo acuerdo en todas las recomendaciones y que el mismo se alcanzó por consenso. En ningún punto se tuvo que llevar a una votación entre los diferentes participantes de la guía, y nos parece muy importante ya que le brinda más valor y fuerza a las recomendaciones de nuestra guía nacional.
Las recomendaciones se escribieron, como ya dijimos, de acuerdo a las preguntas pico definidas por los expertos, una clara evidencia de las guías adoptadas, una gran experiencia en el uso de los test, se valora una experiencia en el uso de los test de tamizaje en el país, amplio conocimiento y experiencia por parte de los expertos, y una disponibilidad de recursos del Sistema Nacional de Salud, el cual tiene que ser un punto muy fuerte también al momento de realizar las recomendaciones. Como primer punto importante, se optó por mantener la recomendación de realizar el tamizaje de rutina a la población de riesgo promedio entre los 50 y los 74 años, ¿bien? Los expertos evaluaron el inicio del tamizaje a unas edades más tempranas, ¿bien? Pero se optó por mantener que la detección sea entre las personas de 50 a 75 años, ya que en esta franja etaria se ha visto evidencia que demuestra una reducción de 3 veces más muertes atribuidas a lo que es la patología del cáncer colorectal, con un menor costo. La evidencia para el inicio de los 45 años, al momento de la revisión, aún ha sido muy baja y basada en algunos modelos, pero por supuesto que siempre uno tiene que dejar la puerta abierta a futuro, ¿bien? En el cual se seguirán evaluando en próximos años si en algún momento merece ser modificado esa edad de inicio. Después también lo que tenemos es la discusión que hubo sobre el tipo de test de tamizaje primario. Obviamente hay muchos métodos para detectar lo que son las lesiones premalignas o propias las lesiones invasoras en estadios precoces. Por supuesto, cada uno tiene sus fortalezas y debilidades, ¿bien? Y por lo tanto hubo que analizar todo lo que son pros y contras de los mismos. Entre los métodos que contamos se destacan el estudio de sangre oculta en materia fecal, tanto de tipo químico como de tipo inmunoquímico, y dentro de este último, las dos variaciones que se clasifican en método cualitativo y método cuantitativo. Como otra opción también están los estudios endoscópicos, y después tenemos otras opciones como pueden haber sido el estudio de ADN fecal, la colonografía por tomografía y la cápsula endoscópica de colon. Igual, uno de los puntos más importantes para realmente terminar de evaluar esto es recordar que el método de tamizaje uno debe elegirlo por la presencia de una alta sensibilidad y especificidad, una buena costo-efectividad para lo que es el sistema de salud en el país, una buena seguridad, preferentemente siempre intentar que sea un método no invasivo y que sea lo mejor y más aceptado por los usuarios. A nivel nacional, la técnica de elección para el tamizaje primario finalmente se optó por el test de sangre oculta en materia fecal, con una clara evidencia de disminución de mortalidad para cáncer colorectal. Es un test en el cual habitualmente no hay complicaciones y tiene una mayor aceptación por la población. Dentro de este test se recomienda el test inmunoquímico, bien, por tener una mayor sensibilidad. Habitualmente se precisa de una sola muestra de materia fecal y no requiere modificaciones tanto dietéticas como lo que puede ser farmacológico por parte de los pacientes. Y dentro del test inmunoquímico se optó por el test cuantitativo, el cual la principal ventaja y fortaleza es que permite fijar un punto de corte adecuado para el país. El punto de corte recomendado en la guía actual fue de 200 nanogramos de hemoglobina por mililitro, por el cual ese punto de corte permitiría con seguridad el diagnóstico de adenomas avanzados y de lesiones invasoras, bien, disminuyendo el número de colonoscopías innecesarias. Para la recomendación, obviamente, se tuvo en cuenta el desempeño del test, en el cual se valoró la sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y negativo, en diferentes puntos de corte, y la capacidad también propia del país para poder realizar una de las colonoscopías necesarias en caso de personas con un test positivo. Por supuesto, una de las grandes conclusiones también basada en la evidencia, a valores más bajos aumenta la sensibilidad, pero disminuye la especificidad, lo que obviamente lleva un mayor número de estudios endoscópicos en nuestros pacientes, en que finalmente los resultados de los mismos no mostrarán lesiones de gran relevancia. Aumentar el corte, por supuesto, disminuye el número de colonoscopías y de falsos positivos. Y también uno de los puntos importantes a tener en cuenta es que la sobreindicación de estudios obviamente lleva una gran recarga de las unidades de endoscopía y del sistema, retrasa también estudios en pacientes con tamizajes positivos, pero no olvidar también los pacientes que requieren estos estudios por presencia de síntomas, vigilancia de pólipos ya precedentes, y que muestran finalmente escasos beneficios para los médicos. Con respecto a la frecuencia y las conductas a seguir según los resultados, no hubieron grandes cambios con respecto a la guía de práctica clínica previa del 2018,
Bien, las personas de la población de riesgo promedio, como ya se nombró, que tengan un resultado del test de tamizaje inmunoquímico cuantitativo negativo, se controlarán cada 2 años. Las personas cuyo test resulte positivo, esto quiere decir un valor por arriba o igual a 200 nanogramos mililitro, deberán efectivamente estudiarse con un estudio endoscópico. Los individuos cuya colonoscopía que presenten una buena preparación, bien, resulte normal, se volverán a controlar nuevamente a los 10 años, salvo que, por supuesto, previamente presenten algún tipo de síntoma. Con respecto a la preparación para la colonoscopía y la vigilancia, el objetivo de la vigilancia de los pólipos, obviamente, es disminuir tanto la incidencia como mortalidad de esta patología. En el 20 al 50% de la población entre 50 y 75 años se detectarán pólipos en el estudio endoscópico, pero de ese porcentaje solo un 5% de ellos desarrollará finalmente la enfermedad. Aproximadamente entre el 20 y 25% de las colonoscopías en individuos en edad de tamizaje corresponde a vigilancia, lo que supone un número importante de procedimientos. Y también un punto a tener en cuenta que la sobreindicación de estudios lleva una gran recarga, como ya dijimos previamente. Es fundamental, obviamente, dirigir la vigilancia a aquellos pacientes que realmente se beneficien de la misma, unificando los criterios de seguimiento, y para poder establecer un intervalo de vigilancia, la colonoscopía debe cumplir, obviamente, con ciertos requisitos de calidad. Por supuesto, dentro de esto tenemos que la inspección en el estudio debe ser completa de todo el colon y ciego. También un requerimiento interesante es el hecho de que tiene que haber una limpieza colónica adecuada, en el cual se sugiere utilizar escalas validadas, como puede ser la escala de Boston. Tiene que haber una resección completa de las lesiones detectadas, y obviamente que también importa cómo figuran en el informe final. Importante, vamos a destacar algunos puntos: el número de pólipos resecados y recuperados, el tamaño de los mismos, en qué localización fueron detectados, su morfología, el método de resección, y si finalmente esa lesión pudo ser resecada en bloque o de forma fragmentada. Finalmente, esto es a forma de resumen, cuáles son las principales recomendaciones de nuestra guía. Se recomienda realizar el tamizaje de rutina en población de riesgo promedio entre los 50 y 74 años. Se recomienda utilizar el test de tamizaje inmunoquímico cuantitativo. El punto de corte a utilizar es de 200 nanogramos mililitro. Todo valor mayor o igual se considera positivo, todo valor menor, negativo. Se recomienda que las personas que tengan resultado de test de tamizaje negativo se sigan controlando cada 2 años con el test. Aquellas personas cuyo test de tamizaje resulte positivo se derivan a la realización de un estudio endoscópico. Se recomienda también que las personas cuya colonoscopía con buena preparación, que resulte normal, se controlen nuevamente en 10 años, salvo presencia de síntomas de forma anterior. Se sugiere utilizar una adecuada evaluación de la limpieza colónica, con una metodología estandarizada, con escala validada, y se sugiere repetir la colonoscopía previo al año si la limpieza colónica no es adecuada. Esto también lo nombró un poco la doctora Gallero, a forma de resumen. También se incluyó dentro de la misma un pequeño ítem sobre la población de riesgo moderado alto. Bien, obviamente, como se nombró, existen tanto factores genéticos o ambientales vinculados al desarrollo del cáncer colorectal. Algunos de ellos, obviamente, determinan un riesgo más elevado y condicionan el inicio del tamizaje a edades más tempranas. Todo paciente con diagnóstico de cáncer de colon o recto menor a los 50 años o que presenta antecedentes familiares de primer grado de cáncer de colon, recto, endometrio, ovario, estómago o intestino delgado, a cualquier edad, no están incluidos en estas pautas generales. Y por lo tanto la recomendación es que tengan una consulta con un especialista y eventualmente también un asesoramiento genético cuando corresponda. A modo de resumen, ¿qué pacientes ingresan en esta categoría de riesgo moderado alto? Que presenten un familiar de primer grado con cáncer colorectal previo a los 60 años, 2 familiares de segundo grado con cáncer colorectal, síntomas sugestivos de esta patología, enfermedad inflamatoria intestinal, antecedentes personales tanto de pólipos colónicos como de enfermedad invasiva, y síndromes hereditarios para cáncer colorectal, como son la poliposis adenomatosa familiar y el síndrome de Lynch. Muchas gracias. No, muchísimas gracias,
Gracias por darnos esta perspectiva histórica y también información de pues, lo que están haciendo actualmente. Esto realmente es de gran relevancia porque justamente el día de mañana hay una reunión para hacer un posicionamiento aquí en México sobre el tamizaje para cáncer colorectal. Entonces, realmente esta intervención es de gran relevancia para nosotros aquí en México, entonces realmente se los agradecemos. Entonces, voy a abrir a preguntas, mientras esperamos preguntas de las diferentes personas, tanto aquí de manera presencial como de manera híbrida. Aquellos que están de manera híbrida, bueno, en Zoom pueden levantar la mano o mandar, si quieren, más fácilmente la pregunta por escrito. Yo quisiera iniciar nada más, si nos pueden comentar un poco sobre cómo manejan indicadores de proceso y desempeño. Y por indicadores de proceso, a mí una cosa que creo que es muy importante es contar con colonoscopías de calidad. Entonces, hay indicadores, quería saber qué tipo de indicadores de calidad de las colonoscopías utilizan y cómo se capturan esos indicadores. Y por otro lado también, pues digamos, del desempeño más amplio del programa. Es decir, si ustedes empezaron en ya hace, digamos, ya casi 25 años, si ya se logra ver un impacto sobre la carga de la enfermedad, ya sea en términos de mortalidad, primero, pero luego incidencia. Bien, gracias por la pregunta sobre las endoscopías. Se lo dejo la respuesta a la doctora Gallero, pero sí sobre el tema de la incidencia y la mortalidad del cáncer en nuestro país a lo largo de los años. Se ha visto, perdón, que se mantiene estable en tanto en incidencia como en mortalidad en el sexo masculino. Sin embargo, se ha notado una disminución tanto en incidencia como mortalidad en el sexo femenino. Eso justamente también son datos del Registro Nacional del Cáncer. No sé, Patricia, si tú querés seguir con el resto de la pregunta. Sí, nosotros lo que hacemos un poco, porque como decís tú, la calidad en la colonoscopía es parte de esto, ¿verdad? Digo, es una parte fundamental de esto. Entonces, dentro de los índices que buscamos es el porcentaje de llegada a ciego, que en las endoscopías de screening tiene que ser mayor a 95%. Vemos también en el servicio cómo va, por eso es fundamental la escala validada para saber cómo está la limpieza colónica, la completa resección de las lesiones, la tasa de detección de adenomas. Son todos los elementos que un poco nos llevan a evaluar cómo, si estamos haciendo las cosas bien, ¿no? Esos son los indicadores que buscamos. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta aquí? ¿Alguna pregunta aquí? A ver, doctor Alejandro Moara, adelante. Doctor Moar, si quiere abrir su micrófono, porque no. Ya, gracias. Hola, soy Alejandro Moar, epidemiólogo patólogo aquí del Instituto de Cancerología de México. Un problema que hay aquí, que lo he platicado muchos años con Martín, un país de 130 millones de gentes, pues es complicado hacer estos programas en población abierta. Y el gran reto aquí desde hace muchos años es si hacemos FIT, que se ha hecho en fundaciones que reparten FITs y luego hacen pruebas positivas, es la capacidad de respuesta a estas positividades en tanto en colonoscopía como en biopsias. Entonces, con su experiencia y considerando esta magnitud, pues la primera pregunta es ¿qué propondrían o qué se sugiere en un país tan complicado como México y tan grande y con poca infraestructura, tanto colonoscópica como de respuesta en patología, que no habíamos tantos patólogos para ver tantas biopsias en un momento dado? Y la segunda y última es, me imagino que la población de Uruguay en los últimos años, igual que la de América Latina, pues ha ido envejeciendo. Entonces la demanda de colonoscopía y de pruebas, pues obviamente se va a incrementar con el tiempo. ¿Lo proyectan y tienen recursos suficientes para ir programando este crecimiento que dé respuesta pues, eficiente, casi eficientemente al incremento en la población a riesgo y el montar esta infraestructura y la respuesta para
aquellos positivos. Y los felicito, pues son un ejemplo sin duda para América Latina este esfuerzo que ha hecho Uruguay desde hace muchos años. Gracias nuevamente. Muy amable, muchas gracias. Voy a responder la primera parte, después dejo en profundidad a que responda la doctora Gallero. Desde el Ministerio de Salud Pública, desde el Programa Nacional del Cáncer, lo que se vio fue que justamente se hizo toda una encuesta sobre los centros de salud que tenían el método cuantitativo, pero también en Uruguay existe en un bajo porcentaje, pero el método cualitativo. Entonces, eso nos llevó a que cuando teníamos en algunos centros el método cualitativo, daba positivo y eran falsos positivos muchas veces por hemorroides y demás. Y como bien dijo la doctora Gallero, también por un tema de una buena capacitación al equipo de salud, porque de repente el paciente tenía una rectorragia y le estaban pidiendo un estudio de sangre oculta en heces. Entonces eso nos llevó a que había realmente una sobreagenda de las fibrocolonoscopías. Eso fue lo que, y de costos, no solo del tiempo de espera para hacer el estudio para el paciente que podía estar angustiado porque le había dado positivo, sino que también lo que implica hacer un estudio de este estilo que igual siempre hay alguna, puede haber alguna complicación, que ahora lo podrá decir con mejor propiedad la doctora que es endoscopista, y también lo que se vio fue que para el sistema sanitario era un gasto importante, porque digo, el técnico hay que pagarle, en Uruguay en general todas las endoscopías van con sedación, entonces también hay un costo para pagarle al anestesista, y por eso fue que se valoró que en esta guía teníamos que mejorar el punto de corte para evitar, inclusive en el método cuantitativo, tantos estudios, tanta sobreagenda y de repente no era tan importante. La dejo a la doctora Gallero para que hable con más propiedad. Muchas gracias. Gracias. Yo creo que es como dice Marisa, no es fácil, o sea, nosotros como dicen, somos 3,5 millones y es como más manejable, ¿no? Con ese número, las personas comprendidas entre los 50 y los 74 años, que es lo recomendado a nivel mundial, sin duda que es mucho mayor. Por eso el tema del punto de corte es generalmente cuando uno tiene que disminuir las endoscopías, es un tema fundamental. Por eso decía que no hay un punto de corte como mundial, como que cada cual lo tiene que adecuar un poquito a la realidad de cada país. Yo les mostraba ese trabajo que habíamos visto que los adenomas avanzados, nosotros vimos que más o menos los veíamos alrededor de los 400 nanogramos de hemoglobina. Quizá nosotros no nos animamos a dar ese salto grande, hicimos este salto a 200 para después evaluar, digo, monitorear un poco los resultados, pero bueno, fijar un punto de corte un poco más alto es una de las cosas que se puede hacer. Otra cosa que se puede hacer también a veces es decir, en un año buscar a personas entre determinada edad, capaz que no empezar con la gente de 50, sino capaz que un año censar a la gente de 67, 68 y 69, al otro año como ir buscando rangos etarios para poder cumplir, porque como dicen ustedes, no podemos largar un programa si después no podemos responder. O sea, todo eso tiene que estar evaluado, a ver cuántas personas comprendería capaz que esas edades y cómo se puede eso distribuir, porque digo, tenemos que responder, no podemos, por más que nosotros le explicamos a las personas que es un test de sangre en materia fecal, que les dio positivo en la gente, la palabra cáncer va al lado, por más que uno le explique de que pueden ser muchas causas, y no le podemos dar hora para dentro de 6 meses. Eso es algo que nosotros acá tenemos, aparte como ley en las instituciones, si un test es positivo, la colonoscopía antes de los 30 días tiene que estar hecha. Y bueno, la anatomía patológica capaz que nos puede permitir un poquito un plazo mayor, pero la endoscopía, cuando un test es positivo, hay que responder con un intervalo corto de tiempo. Muchísimas gracias. Aquí hay otra pregunta que tiene que ver con el porcentaje de retorno de FIT, ¿no? Entonces, ustedes muestran un retorno de FIT muy alto, del 95%. Muy alto. En nuestra experiencia, en la poca experiencia que hemos tenido en México, hemos observado, digamos, si bien no niveles tan altos, también hemos observado que en aquellas personas que tienen un FIT normal, o sea, un FIT abajo de los 200, ¿qué porcentaje regresan por su FIT 2 años después? Porque, digamos, estos programas asumen que vamos a poder repetir esto cada 2 años y nosotros, al menos en México, hemos encontrado que
pues se nos cae, digamos, ese número a casi 40%. Entonces, querríamos entender cómo ha sido la experiencia en aquellas personas que tienen un FIT negativo, qué porcentaje regresa a hacerse ese FIT en una segunda ocasión. Y también si nos pueden platicar un poco de cuáles han sido las estrategias que han seguido ustedes para asegurar el retorno del FIT. Pero nosotros es cierto que esto es un tema fundamental, porque repetir el FIT es parte del programa de screening, no es hacer un FIT y después no hacer más test. O sea, todo lo que capaz que no captamos de un adenoma simple, capaz que a los 2 años o a los 4 años es un adenoma avanzado y lo podemos captar. Por eso, nosotros particularmente el día que entregamos a todos los pacientes, les entregamos el test, les entregamos ya una nota con la fecha del próximo. Y bueno, y acá ha sido un trabajo, pero un poco, claro, adecuado a nuestro país, un trabajo de hormiga, porque muchas veces nos comunicamos por vía telefónica. Es diferente en otros países que hay ya una base de datos, hay programas que automáticamente a los 2 años el mensaje le llega a ese paciente para repetirlos. Y como todo, hay gente que es muy consecuente, que tiene test seguidos, y hay gente que no. Nosotros aproximadamente de ese 90 repitieron aproximadamente un 60%. Pero justamente a veces la infraestructura, digo, ahora tenemos otra forma de comunicar, ¿verdad? Hay otros programas que le pueden llegar al paciente el llamado o el aviso que debe repetir el test. Y como en general este test es como mucho más sencillo, genera una mayor adherencia que los test de antes o que capaz que la colonoscopía. Pero ese puede ser lo que utilizamos nosotros, es más manual, pero ya te digo, hay ahora, veo otros programas en otros lugares que hay programas específicos que ese mensaje llega al paciente para repetir el test. En nuestro país, por ejemplo, lo que yo les empecé a hablar de un poco lo que son las metas, digo, Marisa sabe mucho más que yo de esto, pero por ejemplo, a la parte privada tiene lo que se llaman las metas, que son unos estudios que tiene que recibir el paciente y por lo cual recibe una cápita de plata el sistema privado. Entonces eso es un buen incentivo para que justamente las mutualistas, a las personas en un rango etario que estén para para hacer el test, es como un estímulo, llamemos, para que se realice. Entonces este paciente se lo hace, a los 2 años está como incluido como en la historia, entonces ellos ya saben que tienen que pedir el test. Eso es algo que se está haciendo acá ya desde el 2017. Sí, las metas asistenciales, como bien dijo Patricia, surgen a través del Ministerio de Salud Pública, ¿no verdad? Se les ha ofrecido como prestaciones a todos los prestadores privados o semiprivados, nosotros les llamamos mutualistas, y bueno, también se ha valorado en salud pública. ¿Qué significa esto? Es decir, tienen que enviar el resultado no solo del test de sangre oculta materia fecal, sino también del test hoy Papa Nicolau para cáncer de cuello de útero, en breve va a ser el test del HPV, y lo mismo con la mamografía. Entonces, toda esa información que se envía al Ministerio de Salud Pública, entre el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Economía y Finanzas o de Hacienda, se le da una cápita a cada prestador por cada resultado ofrecido o entregado. Y a partir de, como bien dijo Patricia, hace años está esto, pero a partir del 2022 es obligatorio la entrega de los resultados. Por ende, los prestadores tienen y llaman a todos los usuarios que estén entre esa edad comprendida, porque también figura en la historia clínica. Eso es por un lado y es importante. Y otro punto que tenemos nosotros, que es que en el carnet de salud, es decir, en el Uruguay, las personas que trabajan, en general en la mayoría, casi el 90 y pico % de los casos, en todas las empresas públicas o privadas, se exige el carnet de salud. En el carnet de salud, entre otros estudios, se piden en este momento el tamizaje para cáncer de cuello de útero y también el tamizaje para cáncer de mama, de acuerdo a las guías nacionales. Es muy probable que también se incluya, todavía se está valorando eso, el test de sangre oculta en heces, y eso también va a permitir, al tener que entregarlo, el paciente tener una obligatoriedad que esté vigente ese examen. Muchísimas gracias. ¿Una pregunta de seguimiento?
En el, pensando en el caso hipotético de que se incluya esta recomendación, así como lo hacen con el tamizaje de cáncer cervical y de cáncer de mama, ¿cómo contemplarían o cómo sería, qué servicios serían los que tendrían intervención si los pacientes acuden con un médico? Bueno, aquí en México es primero un médico familiar y posteriormente los canaliza a una especialidad si es que lo requieren, porque de acuerdo a sus resultados decía que tenían más positivos en pacientes no sintomáticos que los sintomáticos. Entonces, ¿cómo sería ese mecanismo para que se le haga la recomendación al paciente y que se haga el tamizaje? ¿A través de qué proveedor? Estás muteada, Patricia. No entendí bien la pregunta. ¿Qué especialista? A ver si no te entendí bien lo que me querías preguntar. Perdón. Nosotros, los test se entregan, bueno, en salud pública, lo que decíamos en atención primaria, pero digo, todos los médicos tienen acceso para entregar esos test. Después, con respecto a los resultados, no sé, en los lugares que yo trabajo hay médicos que tienen una especie de policlínica para esos resultados de PCI positivos, porque son entonces los que siguen y los que se encargan de que ese paciente a los 30 días tenga la colonoscopia coordinada. A ver si te respondo lo que tú me preguntaste. Y además, por ejemplo, hay lugares en los donde yo trabajo, tenemos armado eso, tenemos una policlínica que se llama de seguimiento, porque entonces todos los pacientes que tienen pólipos lo derivamos a esa policlínica y entonces tenemos un poco los criterios que este año por primera vez los incluimos en la IA, que ocupan un montón de los lugares, ¿verdad?, de colonoscopía y que también tienen que ver con el cáncer de colon de intervalo. Fue un poco las recomendaciones de seguimiento para, según el hallazgo en la colonoscopía. Digo, esas son formas que tenemos como para controlar que el paciente se haga la colonoscopía y después que se hace la colonoscopía y hay hallazgos, que se ha seguido en forma correcta. A ver si con eso es eso, si no, aclárame la pregunta si no te respondí. Sí, es eso, la atención primaria para que sea quien. Muchas gracias. Tenemos una pregunta de nuestros asistentes de forma virtual. ¿Cuál es la cobertura de FIT que tienen ustedes? O sea, entendiéndose esto como la proporción de personas de riesgo promedio tamizadas. Es la más baja que tenemos de los 3 tumores prevenibles. Estamos entre un 20 y un 25%. Es la más baja. Tenemos un casi 60% en el Papa Nicolau y un poquito menos en mamografías. Por eso es que, aparte, hacemos campañas realmente, digo, que son, exhaustivas y a veces agotadoras, pero a todo nivel, digo, justamente porque queremos mejorar esto. Digo, no, queremos mejorar esto porque, como bien dijimos, ya hay una disminución de la incidencia y la mortalidad en la mujer, pero está estable en los hombres. Por eso es que con esto, desde que ahora sale la guía en breve, y justamente llegar no solo a la población, sino también capacitar al equipo de salud, retomar la temática, que ahora el punto de corte va a ser de 200 y demás, y que también los prestadores, ¿no verdad? Que a ellos también les interesa porque ellos bajan los costos, también estén involucrados entre lo que se llama las metas asistenciales de las cuales hablamos. Ellos van a hacer campañas para justamente mejorar también esta cobertura. Bueno, nada más en respeto a los tiempos, aquí se quedaron un par de preguntas que los buscaremos para hacerlas y también puede ser a través de nosotros si hay interés de parte de nuestros participantes de forma virtual. Les quiero agradecer enormemente. Quiero decirles también que pues estamos viendo un camino largo nosotros enfrente. Y realmente ustedes nos ayudan a arrojar cierta luz de hacia dónde debemos de ir en este país. Como bien decimos, bueno, pues sí hay unas diferencias, digo, simplemente numéricas, como ahorita subrayó el doctor Moar, pero realmente es inspirador ver lo que han hecho. Ha sido un esfuerzo sostenido y bueno, pues para nosotros ha sido muy importante. Realmente muchas gracias por haber además en un día feriado
haber decidido participar. Yo sé que tienen muchas cosas, pero muchísimas gracias y bueno, pues estaremos en contacto y ya estarán, espero, escuchando pronto sobre algunos programas de tamizaje para cáncer colorectal en México. Muchísimas gracias, y bueno, pues que sepan que se agradece aquí en México su participación. Muchas gracias a Placer y ustedes gracias a ustedes. y espero que lo vean porque por más que seamos poquitos, nos cuesta mucho también. Digo, no es que sea todo fácil, ¿eh? Digo, decir, tenemos que ser honestos, somos poquitos, somos 3.400.000, pero esto cuesta. Digo, decir, cuesta mucho en esfuerzo, en educación, en capacitación. Así que digo, lo importante es empezar. Y creo que si ustedes van por ese camino, nosotros también empezamos así, digo, pero cuesta. Digo, así que realmente mucha suerte y estamos a las órdenes. Hasta luego. Chau, chau. Chao. Chau.